Buenas tardes, Magíster David Mejía. Me presento, mi nombre es Denise Arellano y mi compañera Daira Marmolejo. El día de hoy vamos a hablar sobre el fideicomiso. Bueno, el fideicomiso es una figura jurídica que permite a una persona denominada fideicomitente que transfiera bienes o derechos a otra persona llamada el fiduciario. Con el propósito de que esta última administre dichos bienes o derechos para cumplir con un objetivo específico, generalmente en beneficio de una tercera persona, conocida como el fideicomisario o beneficiario. También, de acuerdo con Guillermo Cabanellas, el fideicomiso implica una disposición de confianza por parte del testador, que es conocido como el fideicomitente, en la que los bienes son entregadas al fiduciario con ciertas condiciones que deben cumplirse para que posteriormente sean transferidos al fideicomisario. Em, Esto también es una herramienta que otorga flexibilidad y seguridad en la administración y transmisión del patrimonio. Eh, del fideicomiso también tenemos características, eh, que son tres. Es la propiedad fiduciaria, que les decía que es la que está sujeta a un gravamen temporal, pues debe ser transferida a otra persona al cumplirse una condición o plazo. Por tanto, la propiedad fiduciaria no es definitiva, sino que está limitada para las disposiciones del fideicomiso. Como segunda característica tenemos los sujetos del fideicomiso, que es el fideicomitente, que esta es la persona que constituye el fideicomiso y transfiere los bienes al fiduciario, estableciendo las condiciones para su uso, administración o transmisión. Aquí está el fiduciario. Este es, en cambio, la persona encargada de administrar los bienes del fideicomitidos. Este actúa como custodio y debe seguir las instrucciones del fideicomitente, siempre en beneficio del fideicomisario. Y a ver, y el fideicomisario, en cambio, es el destinatario final de los bienes o beneficios del fideicomiso, una vez cumplidas las condiciones establecidas. Y como tercera característica, tenemos la condición o plazo. Este es el elemento que define cuándo y cómo se perfeccionará la transferencia de los bienes al fideicomisario. Hasta que se cumpla esta condición, el fiduciario tiene la responsabilidad de custodiar o de administrar los bienes. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera. Gracias, compañera Dénesis. Bueno, en la parte que estamos hablando, en estos momentos a mí me toca hablar sobre el tema de funcionamiento del fideicomiso. Se dice que el fideicomiso puede ser constituido mediante un contrato o un testamento. En primer caso, se trata de un acuerdo voluntario entre partes y mientras en el segundo es una disposición testamentaria que en vigor tras el fallecimiento de un fideicomitente, se deja eso en un testamento estipulado por una acta o en una notaría. Se dicen que los bienes de fideikomitidos pueden incluir propiedades, dineros, acciones, derechos de cualquier tipo de activos que pueden ser objeto de administrar o transferir. Ya una vez que se constituye el fideicomiso o el fideiusuario, adquiere la titularidad temporal de los bienes o de dicho fideicomiso que se le puede dar a sus hijos en vida o también puede ser en el tema de un testamento. Pero no se puede disponer de ellos libremente. Tenemos por medio de un abogado, por medio de que alguien la administre, de un hijo o de alguien, de un pariente que tú puedas reconocer, que puedas dar la confianza. Ya, entre uno de esos ejemplos de las ventajas que tenemos del fideicomiso, tenemos lo que es, las ventajas tenemos lo que es una protección patrimonial, la planificación de herencia, la flexibilidad, la transparencia y el control. Y entre una de las ventajas, que lo vamos a hablar a lo último en el tema de la conclusión, vamos a hablar sobre el tema práctico del fideicomiso. Imaginémonos que un padre aspire a garantizar la educación de su hijo menor,
establece un fideicomiso a través de un acuerdo en el que otorga una suma de dinero a un fideusuario, especificando que éste se debe de invertir los recursos y emplearlos únicamente para sufragar los costos de la educación de su hijo hasta los 25 años. En esa situación, el protegido debe de actuar como fideicomitente y y de fiduciario en la entidad debe ser responsable de gestionar los recursos y el hijo debe de actuar como el fideicomiso. El padre o la persona que crea el fideicomiso para garantizar la educación universitaria de su hijo tiene que ser el fideicomitente, que puede ser padre o madre, porque en la actualidad somos padres divorciados o madres solteras, ¿no? El fiduciario debe ser un banco que administre los fondos o debe ser una persona que realmente tenga la confianza de dejarle ese dinero al niño. El fideicomisario son los hijos quienes reciben los fondos a cubrir su educación. En la conclusión del fideicomiso se dice que el fideicomiso es una herramienta legal, financiera, versátil, que permite administrar y proteger la transparencia de bienes de manera eficiente y segura. Sus ventajas como la seguridad jurídica, la planificación patrimonial y la flexibilidad lo convierte en una solución ideal para diversos objetivos, desde garantizar la gerencia hasta estructurar proyectos de inversiones o garantizar obligaciones. Sin embargo, es fundamental considerar las posibles desventajas como los costos, complejidad y la pérdida de control sobre los bienes. Por ello, se implementan, deben realizarse un análisis detallado de las necesidades y objetivos del fideicomitente, acompañado y asesorado por un profesional o profesionalista del tema. Cuando se utiliza adecuadamente el fideicomiso, puede ser una herramienta poderosa para asegurar el cumplimiento de metas financieras, legales y familiares, minimizando riesgos y optimizando resultados a largo plazo. Espero que le haya gustado, compañera y profesor. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo. Gracias.